asambleísta y coordinador de la bancada de Pachacutic. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimada Estefi. Un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano que día a día lucha para salir adelante en esta crisis económica, esta crisis política y ahora con la crisis sanitaria. Buenos días también. Esta podría ser una semana clave para definiciones al interior de la Asamblea, no solo porque está por verse los votos en los proyectos de ley que envía el Ejecutivo, el presidente, sino también por las definiciones en el juicio político al excontralor Celi. Empecemos por este último. ¿Hay una posición unánime en Pachacutic para apoyar el juicio político al excontralor? Desde el inicio, cuando nos posesionamos, el movimiento Pachacutic planteó la lucha frontal a la corrupción. No hemos dicho que no vamos a dejar pasar ni un espacio de que pueda seguir el pueblo ecuatoriano sufriendo esta pandemia de la corrupción. Y por esa razón el movimiento Pachacutic en este juicio contra el excontralor Pablo Celi hay una decisión unánime de llevar a la interpelación política al doctor Pablo Celi y demostrar que la Asamblea Nacional, de manera especial la bancada de Pachacutic, va a ser firme e implacable con la corrupción. Ahora, ¿no habría diferencia sobre por qué debería ser censurado políticamente el excontralor, no por arrogación de funciones como planteaba el correísmo, sino por incumplimiento de funciones? El movimiento Pachacutic está muy claro en ese sentido y hemos discutido hasta la saciedad. El día sábado estuvimos reunidos con nuestra organización madre, que es la CONAIE, estamos analizando, y por supuesto hemos dicho que la arrogación de funciones no estaría, pero sí por el incumplimiento de funciones. Nosotros hemos preparado una propuesta para presentarlo hoy en la Asamblea Nacional y esperemos tener los votos respectivos, llegar a acuerdos al interno del Pleno y poder presentar al pueblo ecuatoriano la decisión de sancionar políticamente al doctor Pablo Celi. Ahora, estas largas conversaciones que han tenido el sábado que me cuenta es porque hay una gran diferencia, que no es cualquier cosa, sobre los intereses también que puede haber detrás de las razones. Una arrogación de funciones que supondría que nunca debió asumir el rol de contralor, que lo actuado por el excontralor carece ahora de legitimidad. Eso le interesa a quienes fueron señalados con informes, con indicios de responsabilidad penal durante ese periodo, o investigados en Contraloría, a quienes se consideran que han sido perseguidos en estos últimos años. Entonces, lo que ustedes creen es que el juicio debe no ser por arrogación de funciones, sino por esos varios incumplimientos, y es lo que van a plantear en el Pleno. Por supuesto, nosotros estamos seguros de que la arrogación de funciones existen varios procesos, varias denuncias, existen varias investigaciones que lo ha hecho la Comisión de Fiscalización. Entonces, eso demuestra todo el seguimiento que se ha venido haciendo en este juicio político. Luego de eso, hemos analizado al interno y hemos dicho que la arrogación de funciones no sería contundente. Necesitamos una palabra de contundencia, de seguridad jurídica inclusive, y por eso hemos dicho que vamos a plantear a través del incumplimiento de funciones por la serie de cosas que no ha realizado el excontralor. Entonces, por esa razón que nosotros vamos hoy a plantear una propuesta y que estamos seguros que vamos a tener la acogida respectiva al interior de las demás bancadas, e inclusive hemos estado dialogando y vamos a continuar dialogando con el bloque interpelante, con el asambleísta Lloret, a fin de llegar a unanimidad, tal cual como fue la semana pasada cuando hicimos el llamamiento a juicio de 134 asambleístas, 134 votos, y estamos seguros que hoy también va a suceder lo mismo en la Asamblea Nacional. Es decir, ¿sí creen que puede haber consensos, aunque el correísmo busque otras razones que las que ustedes tendrían para llamar a un juicio político? Digo, en coincidencias aún ahí. Siempre hemos venido conversando, dialogando, siempre nos hemos sentado a debatir los temas candentes a veces de la Asamblea, y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a sentarnos a conversar. Hemos venido conversando con la jefa de bancada, la asambleísta Paula Cabezas. Vamos a seguir conversando y yo estoy seguro que sí vamos a llegar a un consenso, porque el país necesita no de posiciones de los asambleístas al interior de la Asamblea. El país necesita demostrar que los 137 asambleístas estamos en condiciones de decir no más a la corrupción, independientemente de qué gobierno haya sido, de qué periodo legislativo haya sido. Necesitamos nosotros demostrar la unidad del pueblo, de la Asamblea ante el pueblo ecuatoriano. Eso se va a ver en los votos. Ahora, en el proceso penal, en cambio, contra Celi, la Fiscalía presenta
una estructura de corrupción que operaba para exigir estos pagos indebidos a cambio de desvanecimiento de glosas o pagos por contratos suscritos, por ejemplo, en ese caso el de Petrucador y otras empresas. Lo que ocurre en Contraloría no es nuevo, ni solo del anterior periodo. El anterior Contralor también está sentenciado, prófugo. El problema se agrava cuando podría seguir ocurriendo. Escuchemos lo que dijo sobre eso el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Y claro, a otros legisladores les ha molestado mucho la información que nosotros tenemos de 3.205 informes con responsabilidad penal emitidos por la Contraloría. La gran mayoría son para alcaldes y prefectos, algunos de ellos hoy asambleístas. ¿Cómo funciona esto? Los asambleístas pactan y se reparten el control de las direcciones provinciales de la Contraloría General del Estado. Entonces aquí se ha confirmado que el correísmo y el morenismo son lo mismo. Pachacuti, que es fuerza política que toma definiciones importantes ahora en la Asamblea. ¿Cómo plantean desarmar esas redes, Asamblea, Contraloría y lo que advierte el legislador? Que todavía hay esos intereses dentro de la Asamblea. El movimiento Pachacuti no va a caer en este tipo de insinuaciones. Nosotros somos muy claros. Nosotros tenemos un principio de no robar, no mentir y no ser ocioso. Si existen responsabilidades penales, políticas de varios asambleístas, pues que es la justicia la que tiene que seguir el trámite pertinente, hacer la investigación respectiva. Para eso está la Fiscalía, para que levante toda la información. Si el asambleísta Villavicencio tiene estos documentos, pues que lo presente y lo haga. En eso nosotros garantizamos total transparencia y total independencia de funciones del Estado. Nosotros en el Pachacuti hemos dicho, si es que aparece un documento donde vincula a un asambleísta nuestro y eso es probado, pues nosotros como Pachacuti vamos a decir, tomar cartas en el asunto y vamos a mantener la distancia, porque no se puede. Si estamos hablando de una lucha frontal contra la corrupción, hemos dicho que vamos a ser implacables con esto, no podemos, es que es asambleísta nuestro y no lo podemos hacer. Entonces, ahora, pero esa sería un llamado a la justicia. Pero esa sería una posición asambleísta, es decir, a ver, investiguenme, si encuentran algo, denme los papeles para ver si lo tomamos en cuenta, o también podría ser que Pachacuti haga una investigación casa adentro, muy aparte de lo que respecta al sistema judicial, pero digo una investigación casa adentro para conversar, para comprobar, para verificar que no haya legisladores, por ejemplo, vinculados con empresas que puedan estar acusados de pagos, de sobreprecios, de coimas o quienes se puedan haber beneficiado de glosas, etcétera, o informes en Contraloría. Por supuesto, nosotros vamos a ser muy claros en el ámbito de fiscalización. No queremos salir a hacer show mediático, de estar cayendo en el papel de denunciólogo sin tener la veracidad y la certeza de que están ellos incumpliendo. El movimiento Pachacuti tiene una comisión de ética y disciplina del movimiento Pachacuti. Hay algunos temas que están siendo investigados a través de la Comisión de Ética y Disciplina y nosotros estamos a la espera de esos resultados y por supuesto todo lo que están hablando nosotros hemos discutido al interno de la bancada, al interno del bloque, hemos conversado con nuestros dirigentes nacionales y estamos tomando cartas en el asunto. Esto no se trata de decir hay esto o existe esto, es cuestión de demostrarle al país, porque a veces a pretexto de fiscalización, a pretexto de hacer investigaciones hacemos show mediático y también caemos en lo mismo que estamos criticando. Ahora, con los proyectos de ley que están por llegar, ¿cómo se van a definir los votos? Es lo que está también por verse en la Asamblea. Y por cierto, sobre eso, esto fue lo que dijo el legislador César Roldán. Escuchemos. Aquí no puede seguir la troncha, el reparto. Aquí no puede seguir en el Ecuador, dame tu voto y te voy a dar el manejo de los hospitales. Hicieron una mayoría coyuntural, tienen las autoridades de la Asamblea Nacional, pero asumieron una gran responsabilidad con el país. Pachacuti, Izquierda Democrática, ¿no? Principalmente, que tienen el control del CAL, que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional y que decidieron apoyar al gobierno del presidente Lasso, tienen la responsabilidad de avanzar en democracia, de avanzar en los diálogos y de avanzar en la legislatura en la aprobación de leyes importantes para el país. Así que ahora les toca asumir esa responsabilidad y no bajarse de la camioneta, porque la lavada de manos es bien fácil en el Ecuador. Esa responsabilidad es una responsabilidad con el Ecuador. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. ¿Ustedes lo ven así, es decir, como una responsabilidad, el apoyo a los proyectos que están pendientes o ya saben que no hay cómo lograr ciertos apoyos ahí? Siempre hemos sido claros nosotros
Cuando nos posesionamos el 14 de mayo, nosotros como asambleístas, y luego el 24 se posesionó el señor presidente, hemos dicho vamos a dar el espacio para que llegue, haga el diagnóstico respectivo en el país, a pesar que sabía a lo que se estaba candidatizando, y luego de eso hemos dicho vamos a trabajar. En la Asamblea Nacional hay acuerdos puntuales, hay desacuerdos también puntuales, y esos desacuerdos lo debatimos, lo discutimos. No es cuestión de decir yo no estoy de acuerdo a ciegas, pero entonces cómo lo vamos llegando a un punto de encuentro que el país necesita. Y ahí, por ejemplo, nosotros con la bancada del BAN llevamos una muy buena relación, inclusive con el asambleísta César Ron, personalmente un gran amigo, estamos conversando cada momento que se tiene que conversar, nosotros aspiramos llegar a un encuentro. Habrá unas líneas rojas que son los temas claro, que se ahora el tema es dónde puede haber esos encuentros, porque lo que debería ocurrir entonces es que manden los proyectos de ley para ver dónde están realmente los votos, pero luego, por ejemplo, la semana pasada la bancada de Pachacutic le dice al gobierno solucione el problema del precio de los combustibles, porque la eliminación del subsidio, dijeron en el comunicado, significó un aumento en el gasto para todos los hogares más pobres del quintil de menores ingresos en un 5%. Eso significa $18 por mes. ¿Cómo plantean ustedes que se pueda compensar? ¿Cómo han podido plantearle esas alternativas al gobierno y en estos días qué han podido avanzar si hablamos de que sí se puede lograr consensos? Nosotros hemos dado muestras claras de la voluntad política de sentarnos a conversar. Nosotros, si bien es cierto, no solamente es la bancada de Pachacutic, es el pueblo ecuatoriano, la gran mayoría, el que está en desacuerdo por la alza gradual de combustibles. ¿Y qué han logrado? Usted lo ha dado cifras, y nosotros hemos dicho, presidente, sentémonos a conversar, y decirle que hasta el día de hoy, hasta este momento, no existe una invitación seria de parte del presidente, sentémonos a conversar. La Asamblea lo que ha hecho, a través de una iniciativa del compañero Salvador Quispe, presentamos una resolución pidiendo al presidente que nos sentemos a conversar, aprobado por la Asamblea Nacional. Nosotros como Pachacutic y también la CONAIE, nuestras organizaciones sociales del pueblo ecuatoriano, está planteando sentémonos a conversar. Pero si no quiere sentarse a conversar, entendemos que tendrán sus mecanismos para justificar lo que están haciendo al pueblo ecuatoriano. Y nosotros de la misma manera vamos a seguir trabajando en el ámbito de formulación de leyes en la Asamblea Nacional. Habrá leyes que tendrán el acuerdo unánime, habrá leyes que no van a tener el acuerdo unánime y tendremos que debatirlo, tendremos que discutirlo a profundidad a fin de ir dando al país políticas públicas que permitan salir del embotellamiento que nos encontramos en este momento. El asambleísta y coordinador de la bancada de Pachacutic, Rafael Lucero, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted, estimada Estefi, y muchas gracias al pueblo ecuatoriano. A usted. Vamos.